Algo en el bosque se llevó a mis amigos, pero nadie cree lo que vi. No sé por qué estoy escribiendo todo esto ahora. Quiero decir, nadie me creería, y tal vez nadie lo haga. Pero por más que intente racionalizar lo que sucedió, sé lo que vi. No era el primer verano que pasábamos juntos en el campamento juvenil anual, a unas horas de mi casa. Aún recuerdo sus rostros despreocupados, sonriendo, riendo. Ninguno de nosotros sabía que este viaje sería el último. Cuando llegamos al campamento, descargamos nuestras mochilas del coche y nos dirigimos a nuestra cabaña. El sol brillaba intensamente, los pájaros cantaban y el aire estaba lleno de risas. Nos instalamos en nuestra cabaña después de la orientación y esperábamos con ansias las actividades de la semana. Todos estábamos emocionados de estar juntos de nuevo. Los primeros días estuvieron llenos de natación, cantos alrededor de la fogata y exploración de los senderos naturales. Fue en la cuarta noche cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Estábamos sentados alrededor de la fogata, asando malvaviscos y contando historias de fantasmas. Fue entonces cuando escuchamos un ruido en los arbustos. Al principio, pensamos que solo era un animal, pero luego lo vimos. ¿Qué es eso?, preguntó Jack, señalando detrás de mí. Me reí. No me lo creo, amigo. No, mira, insistió. Rodé los ojos y lentamente miré por encima de mi hombro. Un par de ojos brillantes me miraban desde la maleza, justo más allá de la luz del fuego. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras aquello que sea lo que fuera parecía parpadear mientras nos observaba en silencio. Atrás, chicos. Detrás de mí. Jem, el consejero principal del campamento, dio un paso adelante con algunas ollas pequeñas que habíamos usado para cocinar. Mientras todos nos movíamos hacia un lado, él abrió su chaqueta y comenzó a golpear las ollas, gritando a nuestro visitante no invitado. Todos observamos con la respiración contenida mientras la criatura emitía un grito desgarrador y se erguía sobre dos patas, asustada por el movimiento repentino. Era algo como nunca había visto antes. Era alta, con un pelaje enmarañado cubriendo todo su cuerpo y garras afiladas que brillaban a la luz del fuego. Sus ojos eran penetrantes y parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Mientras Jem seguía golpeando las ollas, la criatura se movió de repente, cargando hacia nosotros con una velocidad aterradora. Todos gritamos y corrimos, tratando de alejarnos lo más posible de la criatura. Tropecé y caí, mi tobillo torciéndose dolorosamente. Grité de dolor, intentando arrastrarme lejos de la criatura mientras ésta se abalanzaba sobre Jem, desgarrándolo sin piedad. Enterré mi cabeza en la tierra, congelada de terror, tratando de bloquear sus gritos de agonía, acentuados por los sonidos crujientes y húmedos de su carne siendo consumida viva. Cerré los ojos, preparándome para lo peor. Pero luego, todo se volvió silencio. Abrí los ojos lentamente, esperando ver a la criatura de pie sobre mí, lista para atacar. En cambio, la luz del sol me deslumbró tan pronto como levanté la cabeza y cerré los ojos nuevamente por reflejo. Entreabrí los ojos y levanté la mano hacia mi frente, buscando frenéticamente cualquier señal de la criatura. No solo no había rastro de ella, sino que nada quedaba de mis amigos, ni de Jem, salvo un pequeño charco de sangre y vísceras en el suelo donde había sido asesinado. Intenté ponerme de pie, pero mi tobillo me falló y caí de nuevo al suelo. El dolor atravesó la articulación y un espasmo agudo recorrió mi pierna. Cerré los ojos y traté de concentrarme, lo cual era difícil ya que aún me recuperaba del shock de lo que acababa de suceder. Poco a poco me levanté, luchando contra una ola de náuseas y dolor. Me acerqué al desastre que una vez fue el consejero principal y me dio arcadas. Sin saber a dónde ir, cojeé por el bosque, siguiendo el sendero serpenteante que eventualmente me llevaría de regreso a las cabañas principales. Estaba a medio camino, cuando vi a otro consejero subiendo por el sendero. Me eché a llorar, mi cuerpo sacudido por espasmos agudos mientras luchaba por recuperar el aliento. Al verme, Brandon comenzó a correr hasta alcanzarme. Jack. Derek. Oh Dios mío, ¿dónde están?, grité, casi delirante. Jack, ¿dónde estás? Dime que estás bien, por favor. Sollocé, aferrándome al hombro de Brandon mientras se arrodillaba a mi lado. Oye, tranquilo. Estoy aquí. Todo va a estar bien, me tranquilizó. ¿Qué te pasó? ¿Estás herido?, preguntó, revisándome. Vio mi tobillo y exclamó. Oh.
Necesitamos llevarte a un médico. Ellos, el monstruo, balbuceé, agotado por el dolor y la fatiga. Brandon sacó su teléfono celular y marcó el 911. «911, ¿cuál es su emergencia?», preguntó la operadora al otro lado. «Necesito una ambulancia. Tengo un amigo que fue atacado por un animal salvaje». «¿Qué tipo de animal?». No estoy muy seguro. Era solo una especie de cosa grande, cubierta de pelo, con dientes y garras», respondí, temblando. «Está bien, enviaré a alguien de inmediato». «¿Dónde estás?», preguntó la operadora. «Estoy en el campamento, cerca de la carretera 18. Estamos justo al oeste de los senderos principales, cerca de las cabañas». «De acuerdo, la ambulancia y la policía llegarán lo antes posible. Quédate con tu amigo». Brandon colgó el teléfono y me miró. «La ambulancia está en camino. No podemos quedarnos aquí, es demasiado peligroso. Vamos a llevarte de regreso a la cabaña para que puedas estar en algo más cómodo», dijo, y me levantó, llevándome el resto del camino hasta la cabaña. Eventualmente llegué al hospital y, aparte de un tobillo torcido, nervios destrozados y algunos rasguños, estaba bien. Mis amigos no lo estaban, sin embargo. Nunca fueron encontrados, ni una sola pista. Les expliqué a todos los que quisieron escuchar lo que había visto, pero no sirvió de nada. Me consideraron un niño afligido cuya mente había creado lo que quería ver para hacer sentido de mi trauma. El campamento fue cerrado de inmediato y la policía nunca encontró a la criatura. Para empeorar las cosas, cuando encontraron el cuerpo de Jem, el ataque fue atribuido a un puma que se había encontrado en la zona. Pero no lo creí. Sé lo que vi, y no era un puma. Mis padres intentaron convencerme de que el trauma de haber visto a mi amigo asesinado me había dejado con algún tipo de delirio, pero no entienden. Espero que si escribo esto, tal vez alguien finalmente me crea. Tengo que creer que el recuerdo de lo que vi ese día dejará de atormentarme, algún día. Algo en el bosque. Cometí el error definitivo al comprar mi primera casa, confiar en el juicio de otra persona antes que en el mío. Mi prometido, para ser precisos, quien eligió la ubicación, semi-rural, colindante con una reserva de arbustos australianos, y la casa en sí, vieja y deteriorada, pero, en sus palabras, con mucho carácter. Convencióme de que sabía reconocer una buena inversión y una ganga cuando las veía. Teníamos todo nuestro futuro planeado, y yo estaba feliz de simplemente asentir y estar de acuerdo con él. Así que firmé los papeles y pagué el depósito por nuestro futuro hogar conyugal, y una semana después de que todo se formalizara, rompió el compromiso. Me quedé sin prometido y con una propiedad que odiaba y que apenas era habitable. Había pagado todo el depósito y él iba a usar sus ahorros para comenzar las renovaciones de inmediato. Después del periodo inicial de duelo por la relación, entré en modo de que le den y me mudé a la casa. Llevé conmigo todas las herramientas y equipos que mi papá me dejó usar, junto con un conocimiento fragmentado de proyectos de renovación de bricolaje que había encontrado en Google. Quería poner la casa en condiciones y venderla para obtener ganancias, así podría comprar una propiedad en un lugar donde realmente quisiera vivir. La primera noche dormí mal, con sábanas viejas y un colchón en el suelo, despertándome sudando con cada ruido exterior. Nunca había vivido en otro lugar que no fuera la ciudad, y el sonido de criaturas vivas, moviéndose entre la maleza, los gruñidos y los lamentos de los animales, me tenía en tensión. Aunque podía racionalizarlo, yacía enredada en mi sudorosa cama, congelada de miedo, escuchando, sintiéndome como una intrusa esperando ser descubierta. Los siguientes días fueron difíciles. Me sentía aislada e inepta, ambas cosas eran ciertas. Descubrí que tenía mala recepción en mi móvil cuando traté de llamar a mi papá para pedirle consejos sobre cómo preparar el ladrillo para pintar. Y mis mayores éxitos fueron despejar ramas del jardín e instalar una nueva bombilla en la luz de la terraza trasera. Una noche, poco después, escuché ruidos de rasguños justo afuera de mi ventana y en la terraza. Pensé que era un possum o algo así, pero sonaba más grande y los rasguños eran fuertes y frenéticos. Tragándome el miedo, caminé hacia las puertas corredizas de vidrio que daban al jardín, encendiendo la luz que había instalado. Vi una sombra oscura moverse cerca de la casa, luego los arbustos al final del jardín comenzaron a temblar de repente cuando algo se estrelló contra ellos. Era grande, lo que fuera, y sólido como un jabalí, pero con patas más largas.
También era rápido, corriendo a 4 patas, fuera de mi vista antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo. La noche siguiente estaba lista, y cuando escuché los rasguños de nuevo, casi corrí hacia el interruptor de la luz. Pero nada pasó, el interruptor no funcionaba. De repente, me sentí vulnerable y expuesta frente a las puertas de vidrio, como si cualquier número de criaturas acechantes que no podía ver en la oscuridad total pudieran verme. Regresé a la cama, desvelada, con mi móvil casi inútil aún apretado en mi mano, por si acaso. Mientras tanto, los rasguños continuaban alrededor de la casa. En un momento sonó como si uñas rasguñaran mi ventana. 2 cosas descubrí esa mañana: había rasguños legítimos en el alféizar de la ventana, grabados profundamente no solo a través de la pintura desconchada, sino en la madera, y porque mi luz exterior no funcionaba. La bombilla había desaparecido. Completamente retirada. Como si la hubieran desenroscado y llevado a algún lugar. A este punto, me estaba asustando mucho. Conduje al pueblo para ir a la ferretería y conseguir señal para llamar a mi papá. Debo haber sonado loca en la llamada, estaba histérica y no había hablado con otro ser humano de manera adecuada en más de una semana. Especulé entre lágrimas que era mi ex, jugando con mi mente. Sabiendo sobre la ruptura y la presión financiera de intentar preparar la casa para la reventa, trató de calmarme. Me dijo que simplemente no estaba acostumbrada a la fauna del bosque y que tomaría tiempo libre en el trabajo para venir a ayudarme en un par de semanas. Fue suficiente para convencerme de que estaba imaginando cosas, conseguir mis suministros y víveres y regresar a casa. Las cosas se intensificaron después de eso. La nueva bombilla que compré fue retirada la noche siguiente a que la instalé. Esta vez, se rompió en el primer escalón afuera de mi puerta principal, en el lado opuesto de la casa, y me corté los pies descalzos con ella la mañana siguiente. La plomería, que había estado bien hasta ese momento, de repente comenzó a arrojar un fétido lodo negro con la textura de un flan de cada grifo. Seguí encontrando animales muertos en la parte trasera del jardín cerca del bosque. Lagartos o serpientes, pájaros, una rata, un possum y luego un día, la mitad de un perro. Solo la parte delantera, con su parte trasera desaparecida, insectos trabajando en los ojos y la lengua del pobre animal. Cavé lo más profundo que pude y lo enterré, poniendo las únicas flores que tenía, unos dientes de león, en la tumba. Otra vez dejé algo de ropa tendida y secándose en el tendedero durante la noche y la encontré esparcida por el jardín a la mañana siguiente. Había habido un viento fuerte, es cierto, pero seguí el rastro de mi ropa volada increíblemente profundo en el bosque, algunos artículos que nunca recuperé. No busqué mucho entre los árboles por mi ropa. Me sentí observada. Sentí que me dejaban un rastro, ¿para qué? No tenía idea. De repente, la casa parecía un santuario y, con los pelos de la nuca erizados, corrí de regreso, con el brazo lleno de las pocas prendas y sábanas que había recuperado, ondeando detrás de mí. Durante el día me sumergía en una frenética actividad, fregando, lijando, desarmando los armarios de la cocina y barnizando los tablones del suelo. Por la noche, era un desastre y apenas dormía, aunque estaba exhausta. Sentía que el jardín se encogía y el bosque se acercaba cada vez más, los ruidos de los animales aumentaban y siempre ese rasguño, como si algo intentara entrar. Fue un alivio cuando mi papá llegó a quedarse, por tantas razones. Alguien con más conocimientos de bricolaje que yo y alguien que me dijera que no estaba volviéndome loca. Algo en el bosque, continuación. Definitivamente ha habido algún tipo de actividad animal aquí, tienes razón. Algo está intentando cavar bajo los cimientos. Tengo una sorpresa para ti, me dijo, ya luciendo satisfecho consigo mismo. Había comprado cableado para una cerca eléctrica y postes de acero, junto con un energizador de batería. Habiendo crecido en una granja, mi papá había hecho esto antes para pasturas temporales para el ganado. Y pasamos el día instalándolo a lo largo de los postes de la cerca existente que corría por el borde de la propiedad donde se encontraba el bosque. Con aire de superioridad, me aseguró que la cerca le daría a cualquier animal que fuera la idea correcta, y nos sentamos en la terraza trasera con un par de cervezas hasta el anochecer, discutiendo nuestros próximos proyectos para la casa. Esa noche, él preparó un saco de dormir en el suelo de la sala, la habitación con las puertas de vidrio que daban a la terraza trasera, y yo me fui a la cama como de costumbre. Por primera vez en semanas, caí en un sueño profundo. Sin embargo, me despertaron bruscamente poco después de las 2 de la mañana por el grito más horrible y agonizante que jamás haya escuchado. Al principio pensé que era mi papá,
y corrí hacia la sala justo cuando él corría hacia mi habitación pensando que era yo. El ruido continuó y miramos por las puertas de vidrio. A la luz tenue de la luna, vimos una forma oscura en 4 patas, luchando con los cables de la cerca eléctrica como si estuviera atrapada en ellos. El grito cambió, se volvió menos asustado y adoptó un gruñido furioso y sin aliento. Chispas comenzaron a brotar del energizador y, en el brillo errático, vimos a la criatura levantarse sobre sus patas traseras. Escuché a mi papá murmurar: ¿qué demonios es eso?, en no más que un susurro, y el animal se congeló al instante. Era imposible distinguir en la oscuridad, pero juro que estaba mirando directamente hacia nosotros, sin moverse a pesar del cable eléctrico pulsante aún envuelto a su alrededor. Estaba aferrada al brazo de mi papá y ambos estábamos inmóviles y tensos. Lo que fuera, en ese momento, erguido sobre sus patas traseras, se veía vagamente humano. Pero las proporciones estaban mal, su torso era demasiado ancho, su cara demasiado larga, sus piernas dobladas en ángulos extraños. Levantó la cabeza como si estuviera olfateando el aire. Y luego cargó, directo hacia la casa, directo hacia nosotros. Los cables se rompieron como ramitas y podías escuchar el peso sólido de la criatura, golpeando el suelo mientras avanzaba a través del jardín hacia nosotros. Papá gritó: «coche», una y otra vez, y no sé cuándo tomó las llaves de su camioneta, pero me alegra que lo hiciera. Corrimos por el pasillo de entrada, sin detenernos, dejando la puerta principal balanceándose en sus bisagras. Cuando abrimos las puertas de la camioneta, escuchamos el sonido del vidrio rompiéndose y supimos que estaba dentro de la casa. El coche estaba arrancando y papá estaba colocando la palanca de cambios antes de que siquiera cerrara la puerta del pasajero. Salimos disparados por el camino de entrada, eran un par de kilómetros hasta la carretera principal más cercana. Siempre he pensado que mi papá es el epítome de la conducción segura, pero íbamos tan rápido, solo con los faros como guía, que juré que íbamos a chocar contra uno de los árboles. Le grité que redujera la velocidad y lo único que me dijo fue: «espejo retrovisor». Miré en mi espejo lateral y al principio no vi nada, el camino de entrada estaba lleno de curvas diseñadas para frenar los coches. En un tramo recto, vi lo que papá había visto, esa misma forma oscura y enorme saltando detrás de nosotros a lo que parecía una velocidad imposible. En la siguiente esquina del camino desapareció en el bosque, estaba cortando las esquinas para seguir nuestro ritmo. Mi corazón estaba helado, podría haber vomitado de miedo. Estoy tan agradecida de que mi papá estuviera lo suficientemente sereno como para concentrarse en sacarnos de allí. Llegamos a la carretera principal y, bajo el cálido resplandor de las luces de la calle, no había señal de persecución. «No vas a vivir allí de nuevo», me dijo mi papá simplemente, como si alguna vez fuera a disentir. Nos quedamos en un motel por unas noches, nos encontramos con un viejo amigo agricultor de papá en la zona para pedirle prestado su rifle y nos armamos de valor para regresar a la luz del día. El lugar estaba destrozado por dentro. No había cortina ni trozo de alfombra que no estuviera rasgado. Cada ventana y cada espejo había sido hecho añicos y los tablones de madera del suelo tenían lo que parecían marcas de garras profundamente grabadas en ellos. El colchón en mi dormitorio estaba intacto, pero empapado en sangre con un cadáver de animal en descomposición, irreconocible, tendido sobre él, piel desgarrada, huesos roídos y la descomposición avanzando rápidamente. Mi papá pagó para que una empresa demoliera la casa por mí. Les dijimos que un grupo de perros salvajes debió haber entrado. Vendí el terreno con pérdidas y me mudé de nuevo con mis padres. Aún me siento incómoda cuando paso junto a cualquier tipo de terreno boscosa, especialmente de noche. A veces, sobre el ruido de la radio y el zumbido del motor, incluso creo escuchar ese mismo grito profundo entre los árboles, como si aún me estuviera siguiendo. Hay un extraño clan de salvajes en los bosques de Ohio. Creo que nos odian a todos. Durante mi infancia y juventud, solía viajar con mis padres para sumergirme en las tierras vírgenes que aún quedan en este país. Estas aventuras iban desde caminatas alpinas en las montañas rocosas hasta travesías por las áridas tierras marrones del suroeste e incluso por las densas y verdes colinas de los Apalaches. Por supuesto, la vida y la gente desagradable son los males de la existencia simple de cualquier persona. Cuando mi ahora ex jefa decidió protegerse a sí misma eligiéndome como el sacrificio involuntario, desatando otro capítulo en mi caótica vida, decidí empacar mis cosas y encontrar un lugar para empezar de nuevo.
Con un poco de ayuda de mis ahorros y una familia mayormente solidaria, pensé que lo mejor sería vivir en un lugar tan paradisíaco como fuera posible mientras atravesaba mi propio infierno. Así que me instalé en las colinas boscosas de Ohio. Ubicada entre algunas de las tierras agrícolas más pastorales que aún quedan en este país, encontré un acogedor alquiler en un pequeño pueblo de 2 calles, justo al borde de un orgulloso bosque nacional. Esa gran tierra de bosques, ríos y colinas podía rivalizar incluso con sus primos más conocidos y profundos de los Apalaches al sur y al este. Mejor aún, era comparativamente menos visitada, lo que la convertía en un lugar ideal para explorar en mis días libres. Estaba un poco fuera de práctica y en mala forma, pero rápidamente volví a recordar las lecciones que había aprendido en mis años más jóvenes en la naturaleza. Las primeras caminatas fueron difíciles, pero hablé con algunos empleados del parque y guardabosques antes de mi aventura inicial para asegurarme de que no terminaría en un podcast de desapariciones. De hecho, había una guardabosques especialmente encantadora que llevaba su sombrero un poco torcido, lo que parecía intencionado. Estaba a punto de reunir el valor para invitarla a tomar un café cuando mi nuevo paraíso se convirtió en una pesadilla. Llegué a pensar que pasar un fin de semana solo en las regiones más densas de esa wilderness sería el remedio definitivo para mis problemas mentales. Una voz molesta en el fondo de mi cabeza comenzó a susurrar lo contrario, pero pensé que era mi ansiedad en lugar de un instinto. Al principio, todo comenzó bien. Tenía más que suficientes suministros, una ruta clara planificada y 2 personas, incluida la mencionada guardabosques, que conocían mis planes y mi destino deseado. No era tan tonto como para pensar que nada podría salir mal, pero creía que si era cuidadoso y paciente en el sendero, al menos nada catastrófico sucedería. Entonces, me perdí. No sé exactamente cuándo ocurrió, pero sé cómo. Una combinación fallida de la batería de mi GPS y no revisar el mapa del sendero lo suficiente me llevó a salir del camino para acampar en la oscuridad, además de mi propio estado mental alterado que había estado ignorando durante meses. Después del pánico inicial, hice lo mejor que pude para calmarme y recordar mi entrenamiento. Sube al punto más alto, ubícate y busca un sendero marcado. Hice justo eso y vi que no estaba tan lejos como había temido. De hecho, me encontré con lo que parecía casi un camino de animales, si no fuera por las ligeras huellas de pisadas humanas que marcaban el suelo húmedo. Sin detenerme a preguntarme por qué esas huellas estaban descalzas, mi única preocupación era conectar con un sendero principal y, con suerte, encontrar a otras personas. Con un renovado sentido de confianza, seguí ese camino de animales. Aún mantenía esa perspectiva positiva en mente cuando escuché los primeros aullidos. Bueno, llamarlo aullidos es ser amable. Eran más como una mezcla malvada entre el rugido de un oso y el maullido de un gran felino. Lo que me inquietó un poco al principio fue que los osos negros generalmente trataban de evitar el contacto humano y el puma de los Apalaches estaba ya extinto o, en el mejor de los casos, apenas existía. Además, tenía algunas defensas a mi disposición en forma de spray para osos y mi preciada Glock 20 que mi viejo me había regalado el día que hice mi primer viaje solo hace años. Si el capsaicino concentrado no disuadía a alguna bestia del bosque, 10 milímetros de proyectiles huecos seguro lo harían, aunque cada parte de mí esperaba que no tuviera que llegar a ese extremo. Casi preferiría ser atacado antes que tener que matar a una de esas maravillosas criaturas en peligro de extinción. El hecho de que los aullidos sonaran como si fueran múltiples criaturas a la vez, pero ninguna que pudiera identificar claramente, me llevó a montar campamento más temprano de lo normal esa tarde. Si había un oso o un león errante cerca, la mejor acción que podía tomar en ese momento era hacer mi trabajo de encontrar un lugar adecuado para pasar la noche y salir temprano al amanecer. Después de encontrar un lugar decentemente abierto, alejado de la vegetación densa o fuentes de alimento, monté mi campamento y un sitio separado para cocinar. Mientras tanto, dejé escapar algunos hey y to para alertar a cualquier animal cercano de que debíamos respetar nuestro espacio mutuo. La parte de esos extraños gritos que me hizo congelarme en medio de mi cena de carne deshidratada con macarrones fue, además de que parecían acercarse cada vez más, que cuanto más escuchaba, más los aullidos guturales, gruñidos y aullidos parecían sonar como palabras. Palabras humanas. Palabras casi ininteligibles, aunque con entonaciones y consonantes claras que pocas criaturas pueden producir o imitar. Incluso los pumas, que pueden sonar como una mujer o un niño llorando en apuros, no forman realmente palabras. Podrían ser cuervos, pensé brevemente mientras guardaba mis cosas olorosas en un recipiente para osos.
Ese pensamiento me calmó por unos momentos hasta que sacudí la cabeza, recordando que incluso los cuervos rara vez emiten tonos tan profundos y desagradables. Ahora, totalmente perdido sobre lo que había en el bosque conmigo, decidí que no iba a dormir mucho esa noche, si es que lograba dormir. Ni siquiera me atreví a encender un fuego por miedo a atraer en lugar de disuadir a lo que pudiera estar ahí afuera entre la vasta extensión de árboles. A medida que las horas más oscuras de la noche comenzaban a tejer su telaraña de paranoia, busqué refugio en mi tienda y algo de consuelo en mis defensas no tan insignificantes. No se trataba tanto de si había algo ahí afuera observándome, sino más bien de la incertidumbre de lo que podría ser si no era un miembro típico de la fauna local. Habiendo decidido esperar la noche y salir de excursión por la mañana, al menos estaba agradecido de que el cielo estuviera tan despejado como se había pronosticado. La eterna franja de cuerpos celestiales hacía que el dosel fuera mucho más agradable que mi lona de lluvia. Mientras yacía en mi colchoneta tratando de recordar lo que mi padre me había enseñado sobre identificar las constelaciones, mis ojos se fueron cerrando, como suele suceder cuando la serotonina de la paz finalmente reemplaza muchos minutos de pánico. Eso, sumado a casi 3 días de caminatas continuas, amenazaba con superar mi miedo y tomar el control sobre las inclinaciones naturales de mi cuerpo. La suave quietud del bosque solo exacerbaba esa sensación. Espera un momento, ¿quietud? En estos bosques, incluso en esas horas más profundas, rara vez había silencio. La falta del chirrido ocasional de una ardilla voladora, el resoplido de las mofetas y el ulular del búho de barrera era notable. Esa realización me golpeó justo cuando la primera lanza atravesó mi tienda. Durante unos segundos, me quedé allí estúpidamente, sin siquiera registrar qué demonios estaba sucediendo, hasta que otras 2 de esas armas rudimentarias cortaron el lienzo. Una evitó por poco enterrarse en mi cráneo. Sin embargo, no tuve tanta suerte y la última lanza se hundió profundamente en mi bíceps izquierdo. Incluso mientras me lanzaban de espaldas por el impacto y me sacudían oleadas de dolor blanco y ardiente, mi cerebro no registró que estaba siendo atacado hasta que el mismo grito bastardizado de antes regresó. Aunque ahora era menos un llamado y respuesta, y más como los gritos de guerra de las legiones del propio diablo. Agarré mi mochila desde mi posición en el suelo de la tienda, lanzándola sobre mí en un intento desesperado de cubrirme mientras un par de lanzas más intentaban encontrar su objetivo. Fui lo suficientemente rápido como para levantar la mochila sobre mi pecho justo cuando una de esas feroces armas rasgó el nylon en lugar de mi carne. Los gritos de guerra y los rugidos animalísticos estaban casi sobre mí ahora. Supuse que quedarme en mi tienda significaba la muerte, así que, aún sosteniendo mi mochila atravesada, irrumpí a través de un costado desgarrado. Justo al liberarme, caí de lado y hacia el suelo del bosque con un tirón brusco. Cristo santo, ¿qué ahora? La maldita lanza se había enganchado en una solapa rasgada y me hizo tropezar. Adiós, estoy muerto, soy un hombre muerto, pensé, viendo ahora a un par de humanoides de aspecto salvaje acercándose desde la maleza con destellos malvados en sus ojos anaranjados y amarillos. A medida que las grandes figuras se acercaban, comencé a distinguir algunas de sus características en el brillo tenue de la luz de la luna. Eran, de hecho, enormes, incluso en comparación con mi propia figura de 6 pies y 1 pulgada, con un cuerpo robusto. Incluso en esa luz pálida, podía notar fácilmente su gran tamaño. Los bastardos parecían estar cubiertos de pelo, mucho más de lo que cualquier humano debería estar. Pero eran esos terribles ojos amarillos y sus rostros amenazantes los que me hicieron darme cuenta de que, sin duda, no estaba tratando con un humano ordinario. Escuché un suave goteo a mi izquierda y otro a mi derecha. Más de esos cabrones me estaban flanqueando, jugando conmigo. Como si ya hubieran hecho esto antes. Sin saber si solo querían matarme, comerme o hacer algo aún más grotesco de lo que mi mente estaba conjurando en esos momentos, resolví al menos morir con las botas puestas. Cuando caí, por otra milagrosa casualidad, mi mochila había derramado algunos de sus contenidos que habían quedado en su lugar por mi cuerpo. Entre ellos, la Glock de mi padre y mi propia Maglite. Con una sonrisa maníaca, estallé en movimiento de una manera que solo se puede hacer cuando te enfrentas a una muerte inminente. Agarrando la Glock con mi mano derecha y la Maglite con la izquierda, golpeé rápidamente el movimiento de uno de esos cabrones que me flanqueaban y disparé una ráfaga de tiros a los 2 que estaban frente a mí. Mi brazo herido ardía con el movimiento y enviaba oleadas de dolor por todo mi cuerpo cuando la Maglite conectó brutalmente con el brazo del extraño humanoide. Aullidos de dolor estallaron mientras eso y al menos una de mis balas alcanzaban su objetivo.
Habiendo comprado unos momentos, me empujé hacia arriba y retrocedí unos metros contra un gran tronco caído, encendiendo la maglite. Parte de mí, incluso ahora, desearía no haber presenciado la verdadera forma de lo que me estaba cazando esa noche. El potente haz de mi linterna reveló lo que la luna llena no podía mostrar sobre estas cosas. Eran humanos, en cierto modo, pero también algo más. Algo más. Se mantenían bípedos y altos, como ya había discernido, pero lo que inicialmente pensé que eran mechones de pelo en exceso era en realidad un pelaje grueso pero sorprendentemente bien cuidado de varios tonos marrones que cubría casi cada centímetro de sus formas desnudas. Sus extremidades eran tan alargadas como sus torsos, rematadas por garras afiladas como cuchillos. De hecho, fueron los rostros de esas bestias humanas los que me sacudieron y se adhirieron a mi pobre mente. Cada uno de ellos era diferente, pero igualmente horrible. Uno de ellos, presumiblemente el líder por su complexión y dominio sobre los demás, tenía un hocico que recordaba más a un oso que a sus compañeros. Sin embargo, no era tan natural como un oso. La punta de su hocico se curvaba hacia adentro de una manera grotesca al darme cuenta de que me estaba sonriendo. A diferencia de los otros, sus ojos eran un ardiente resplandor ámbar que parecía contener dentro de ellos una trágica mezcla de dolor y furia. En su mano peluda llevaba un bastón retorcido que medía casi tanto como su cabeza frondosa y era tan grueso como su antebrazo. Tallado con extraños sigilos y símbolos, hacía que mi mente en decadencia girara más profundamente hacia la locura con cada segundo que pasaba. Por supuesto, la pérdida de sangre de la herida en mi propio brazo no ayudaba. Mientras tanto, esos ojos cacodemoníacos permanecían fijos en los míos, muy mortales. Los rostros de los otros eran mucho más caninos o felinos, pero todos mantenían esa misma sonrisa deformada mientras se acercaban tranquilamente a su presa. Noté, con creciente desdén, que aunque había logrado hacer múltiples agujeros en el Chieftain y en la bestia felina a su derecha, esas heridas estaban sanando rápidamente. Dios sabe si los disparos habían ralentizado su avance en absoluto. Cuando estuvieron a solo unos pies de mí y me preparaba para hacer mi última y fútil resistencia, después de haberme orinado de terror y de hacer la paz con Dios como mejor pude, el Chieftain extendió su brazo sosteniendo el bastón Eldritch. Obedeciendo a su líder, sus secuaces se detuvieron de golpe y se pusieron en cuclillas, como lo harían sus respectivos animales naturales. Al cruzar esos últimos pasos entre nosotros, la verdad, al menos parte de ella, de lo que eran estas criaturas salió a la luz bajo los rayos de la luna. Aún con esa sonrisa abominable, con cada paso la criatura se transformaba ante mi mirada petrificada. El pelaje marrón oscuro que cubría su cuerpo desde el hocico hasta los pies comenzó a desprenderse. Su rostro animal y amenazante se transformó de nuevo en el de un hombre de rasgos raciales indescifrables pero con ojos llenos de odio. Sus garras afiladas se convirtieron en gruesas uñas humanas. Los músculos se retorcieron, los huesos crujieron y las extremidades se retrajeron hasta que la bestia se convirtió de nuevo en hombre. El hombre llevaba un taparrabos de cuero, aún aferrado a ese bastón alienígena cuyos sigilos ahora vi que coincidían con los de los verdes profundos y azules boat pintados en su rostro, piernas y pecho. La bestia convertida en hombre estaba ahora tan cerca de mí que casi podía saborear su aliento metálico mientras inclinaba su cabeza hacia la mía, esos ojos de fuego ámbar perforando mi alma. Temblando, no podía ni gritar ni suplicar por piedad, el miedo me había atrapado con tanta fuerza. Con un movimiento que superaba la rapidez de cualquier atleta, agarró el lado de mi cráneo con su mano rugosa y carnosa. Visiones me asaltaron, exploradores y campistas, tanto presentes como del pasado, siendo acechados y jugueteados antes de ser ritualísticamente masacrados y consumidos en nombre de deidades olvidadas. Visiones de tratados hechos y luego rotos, advertencias ignoradas y finalmente las brutales consecuencias que siguieron. Todo ello se esforzaba por romper mi ya frágil psique. Creyendo que estaba condenado, cerré los ojos en desesperación, esperando poder conjurar alguna otra imagen en mi mente antes de encontrarme con mi creador que no fuera esta abominación. La conciencia comenzó a desvanecerse mientras sentía mi cuerpo caer inerte en la tierra. Lo último que recuerdo antes de despertar de un sobresalto en el hospital del pueblo, con un guardabosques de cabello castaño y sombrero torcido sentado a mi lado, fue al Chieftain susurrando algo. ¿Qué demonios? Croacé, mi garganta tan áspera como la de un fumador de toda la vida, la guardabosques, mía, despertó de su estado de medio sueño. Aquí, solo toma un sorbo, despacio ahora, dijo suavemente, guiando una pajilla hacia mis labios.
A medida que el agua fresca descendía por mi garganta y me devolvía la vida, le sonreí. Supongo que debería haberme quedado en el sendero, bromeé con una sonrisa dolorosa. Mia sacudió la cabeza, imitando mi expresión sardónica, su gran melena de cuervo ondeando como olas de tinta. No voy a decirte, te lo dije, por ahora, replicó, lo guardaré para nuestra cita de café. Incluso sintiéndome como si hubiera salido del mismo infierno, mis ojos se iluminaron ante sus palabras. Recogeré a las 8, solo tengo que ocuparme de un par de cosas primero, ¿vale? Ella soltó una risita que hizo que algunas enfermeras pusieran los ojos en blanco. Eso diré. Pero, lo raro es que, aunque encontramos tu campamento destrozado, el excursionista que nos llamó ayer por la mañana te encontró en el sendero principal, a una milla al este, como si te hubieras tumbado a dormir allí, dijo, dándose la vuelta para rellenar la taza. No te acordarás de cómo llegaste allí, o de lo que pasó antes, ¿verdad? Muy raro. Sí, no realmente recuerdo qué, empecé a responder antes de mirarla. Mia de repente tenía una expresión intensa en su rostro de tono oliva que no había estado allí segundos antes. Nada sobre el ataque animal, preguntó de manera directa. Algo en su cambio abrupto me dijo que no debería recordar. Todo el asunto era más parecido a una pesadilla que a la realidad de todos modos, y parte de mí solo quería encasillar todo ese desastre en alguna explicación natural. Quizás había recolectado los hongos equivocados, o había entrado en un episodio psicótico agudo allí afuera. Realmente, solo quería seguir adelante, como ya había hecho con tantas cosas en mi vida, así que le di a Mia la respuesta que necesitábamos ambos. No realmente, dije, sacudiendo la cabeza entumecida, solo que algo o alguien se preocupaba por mi estúpido yo. Mia dejó caer esa mirada ferviente tan rápido como había surgido, dándome otra de sus cálidas sonrisas que validaban la voz que me decía que ocultara lo que otra voz estaba gritando como verdad. Me dio una mano y se movió de nuevo para tomar la taza. Sabes, Carl, me gustas porque tienes un amor genuino y, más importante, respeto por esta tierra, dijo. Hay tantas personas, del pasado y del presente, que piensan que lo hacen pero no tienen idea. Sabes que algunos idiotas incluso están haciendo esos estúpidos corazones sobre antiguos dibujos en las cuevas. Ella se dio la vuelta y me colocó la taza en las manos antes de deslizarme un trozo de papel con un número de teléfono. Tomé ambos, y con un encogimiento de hombros dije, supongo que es solo como me criaron. ¿Y, nos vemos pronto? Eso espero, respondió con su habitual energía antes de girarse para salir. Aún así, si más personas tuvieran un poco de respeto, tal vez habría menos tontos desapareciendo y menos tierras vírgenes desapareciendo con cada año que pasa. Demonios, no podía discutir con eso, y se lo dije antes de despedirla con la mano. Ella se dio la vuelta una vez más antes de empujar la salida. Solo recuerda, Carl, la próxima vez, quédate en el maldito sendero. Tu ángel guardián puede que no tenga tanto poder como crees. Mientras ella se iba y yo apoyaba la cabeza de nuevo en la cama del hospital, podría haber jurado que vi un destello tenue pero ardiente de ámbar cuando me guiñó un ojo. ¿Lo vi? ¿O era simplemente el resplandor del atardecer mezclándose con las luces descoloridas del hospital? También empujé ese pensamiento a los rincones de mi mente, resolviendo mantenerme tan equilibrado como mi voluntad me permitiera. Ahora estaba a salvo, recuperándome, e incluso tenía mi primera cita real en un tiempo para esperar. Mia también se había tomado la libertad de traerme algunos objetos personales, incluido mi portátil. Además, tenía una vista bastante majestuosa de las colinas desde mi ventana. La vida podría ser peor. Sin embargo, una voz en mi cabeza que no era del todo mía seguía susurrando una promesa singular y repetitiva, amenazando con deshacer esa frágil cordura. Cuando la tierra está enferma, sus guardianes emergerán para sanarla.